Un empresario multimillonario de la construcción se disfraza de indigente junto a su hijo de 8 años en las playas de Acapulco para encontrar el amor verdadero. Pero lo que descubre sobre su propia familia cambiará su vida para siempre. Una prueba desesperada que revelará secretos devastadores y lo pondrá entre el amor genuino y la presión social de la élite acapulqueña. Antes de continuar la historia, me gustaría pedirte que le des like a este video y te suscribas a nuestro canal. Así nos ayudas a siempre tener una historia emocionante por aquí y no te pierdes nuestras historias. No olvides también contarme en los comentarios desde dónde estás viendo. Es una alegría saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. El aroma salado del Pacífico se mezclaba con el rugido constante de las olas en la costera Miguel Alemán, mientras Maximiliano Vega Herrera contemplaba desde el piso 25 de su torre corporativa el amanecer dorado sobre la bahía de Acapulco. A los 35 años, había levantado un imperio hotelero y de bienes raíces que dominaba la línea costera del puerto más famoso de México. Pero su corazón permanecía tan vacío como las suites presidenciales que rentaba a precios astronómicos. La partida de Sofía, su esposa, 2 años atrás por una negligencia médica imperdonable, había dejado una herida que ni toda su fortuna podía sanar. Su hijo Santiago, de 8 años, era su único rayo de esperanza en la oscuridad, pero incluso esa luz se apagaba gradualmente bajo el peso de una infancia rodeada de aduladores y cazafortunas. «Papi, ¿por qué todos siempre nos dan la razón?», había preguntado Santiago la noche anterior, con esa sabiduría inquietante que solo poseen los niños que han perdido la inocencia demasiado pronto. Esa pregunta había resonado en la mente de Maximiliano toda la madrugada. Desde que Sofía se fue, un desfile interminable de mujeres había intentado ocupar su lugar: modelos de Televisa, socialités de Acapulco Diamante, viudas adineradas de la zona dorada, todas con sonrisas perfectas e intenciones tan transparentes como las aguas cristalinas de la bahía. Ninguna miraba a Santiago como algo más que un obstáculo hacia la fortuna familiar. La idea había surgido como una revelación durante el desayuno en su penthouse con vista panorámica a Playa Condesa. Si quería encontrar a alguien que los amara por quienes realmente eran, no por lo que poseían, tendría que eliminar la variable que corrompía toda ecuación humana: la diferencia abismal de clases sociales. «Santiago», le había dicho, arrodillándose frente a su hijo en la terraza con vista al Pacífico infinito, «¿te gustaría hacer un experimento conmigo?». Los ojos oscuros del niño se habían iluminado con curiosidad. «¿Qué clase de experimento, papi?». «Vamos a fingir que somos personas diferentes por un tiempo, personas sin dinero, que necesitan ayuda, y vamos a ver si encontramos a alguien que nos ayude de verdad, sin esperar nada a cambio». Santiago había fruncido el ceño, procesando la información con la seriedad de un adulto en miniatura. ¿Como cuando jugamos a los piratas con identidades secretas? Exactamente como los piratas, había sonreído Maximiliano, sintiendo por primera vez en meses algo parecido a la esperanza. Pero este juego podría durar más tiempo. Los preparativos habían llevado una semana completa. Maximiliano había comprado ropa usada en el mercado de Caleta, había estudiado los modismos y el acento de las clases trabajadoras del puerto. Había incluso practicado caminar diferente, con los hombros más caídos, la mirada más esquiva, el paso más lento del cansancio tropical crónico. Su asistente personal, la única cómplice en esta farsa, había organizado todos los detalles logísticos. El primer día en las calles había sido un golpe brutal contra la realidad. El sol implacable de marzo sobre la arena ardiente de Playa Hornos, mientras padre e hijo se sentaban bajo una palapa improvisada con un cartón que decía: «Ayúdanos, por favor, que Dios te lo pague». La indiferencia era ensordecedora. Miles de turistas y locales pasaban cada hora. Familias corriendo hacia las lanchas de roqueta, vendedores ambulantes gritando sus mercancías, jóvenes en motos acuáticas, y la mayoría ni siquiera volteaba a verlos. Algunos arrojaban monedas sin detenerse, como quien alimenta gaviotas en el malecón. «Papi, ¿así vive la gente pobre en Acapulco?»,
había susurrado Santiago después de 4 horas bajo el sol tropical. Así es, campeón, había respondido Maximiliano, sintiendo una punzada de culpa por exponer a su hijo a esta realidad brutal, pero sabiendo que era necesario. Pero estamos buscando a alguien especial, alguien que nos vea como personas, no como un problema. Durante las siguientes semanas, establecieron una rutina precisa. 3 días por semana se transformaban en Max y Santi, padre e hijo sin hogar que buscaban trabajo y comida en diferentes puntos turísticos. Los otros días, Maximiliano manejaba su imperio desde las sombras, manteniendo las apariencias en su mundo de cristal y mármol. El contraste era devastador. En su oficina de Acapulco Diamante, lo trataban como una deidad menor. Cada palabra suya era ley sagrada, cada capricho se cumplía instantáneamente. En las playas del puerto tradicional, era invisible, una estadística más en la pobreza que contrastaba brutalmente con el lujo turístico, pero poco a poco comenzaron a detectar patrones humanos. Estaban quienes daban por lástima católica, quienes daban por culpa social, quienes daban para sentirse superiores. Y luego estaban los excepcionales, los verdaderamente especiales, quienes se detenían a preguntar nombres, a conversar como iguales, a tratar a padre e hijo como seres humanos dignos. Fue en una de esas tardes sofocantes de abril, cuando el calor convertía la arena en brasas y la desesperanza comenzaba a hacer mella en su determinación, que apareció ella como un milagro inesperado. Esperanza Morales había terminado su turno de limpieza en los hoteles de la costera y caminaba hacia la parada del autobús, con los pies adoloridos y el uniforme empapado de sudor. A los 26 años, había aprendido a ser selectiva con su compasión. No podía ayudar a todos en un puerto lleno de necesidades, pero siempre trataba de ayudar a alguien. Cuando vio al hombre y al niño sentados bajo la sombra precaria de una palapa abandonada en Playa Hornitos, algo profundo se removió en su interior. Tal vez fue la manera en que el padre mantenía un brazo protector alrededor del pequeño, o quizás la forma en que el niño se aferraba a un libro desgastado como si fuera su tesoro más preciado. Se acercó lentamente, consciente de que su aspecto también delataba su origen humilde. «Buenas tardes», dijo con la calidez característica de su acento guerrerense. «¿Cómo están?» Maximiliano levantó la mirada, preparado para el guión que había perfeccionado durante semanas, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La mujer que lo miraba tenía ojos que brillaban con bondad auténtica, no con la lástima condescendiente que había aprendido a reconocer. Estamos bien, señora», logró articular. «Solo buscamos tantito de ayuda para comer algo». Esperanza se agachó hasta quedar a la altura de Santiago. «¿Y tú cómo te llamas, niño?» «Santi», respondió el pequeño, siguiendo el libreto, pero con una sonrisa completamente genuina. «Y él es mi papá, Max». «Mucho gusto, Santi. Yo soy Esperanza». Se incorporó y buscó en su bolsa de mandado, sacando un billete de 100 pesos, probablemente todo lo que tenía para cenar. «Tomen, vayan a comprarse algo rico. Y si mañana andan por aquí, yo paso por esta playa a esta misma hora. A lo mejor puedo traerles algo casero». Mientras se alejaba hacia el autobús que la llevaría a su colonia, Maximiliano se quedó mirándola con una mezcla de asombro y algo más profundo que no había sentido desde Sofía. No había preguntado por qué estaban en la calle, no había dado sermones moralistas, no los había hecho sentir como objetos de caridad. Los había tratado como personas. «Papi, esa señora me gusta», dijo Santiago contando el billete con fascinación. «Huele a jabón y habla bonito». «A mí también me gusta, campeón», murmuró Maximiliano, sabiendo en ese momento que el experimento había tomado un rumbo que jamás había planeado. Había venido buscando bondad humana, pero había encontrado algo mucho más peligroso, la posibilidad real del amor verdadero. Esa noche, en su penthouse con vista al Pacífico, mientras Santiago dormía en su cama de seda tailandesa y él contemplaba las luces del puerto desde su terraza infinita, Maximiliano se preguntó si estaba preparado para las consecuencias de lo que había puesto en movimiento. Por primera vez en 2 años, se había sentido completamente vivo, pero también completamente vulnerable. Y en un pequeño departamento de la colonia Progreso, Esperanza Morales
se quedó dormida pensando en los ojos tristes de aquel hombre y en la sonrisa luminosa de su hijito, sin saber que acababa de conocer al dueño de la mitad de los hoteles que limpiaba cada día, soñando ambos con un mañana mejor bajo el cielo estrellado de Acapulco. Como había prometido, Esperanza apareció al día siguiente a la misma hora en Playa Hornitos. Llevaba consigo un termo con agua de Jamaica y unos tacos dorados envueltos en papel de estraza. La sonrisa que iluminó el rostro de Santiago al verla fue tan auténtica que Maximiliano sintió una punzada dolorosa en el pecho. «Señora Esperanza», gritó el niño corriendo hacia ella con una alegría que hacía semanas no mostraba en casa. «Hola, Santi», respondió ella, agachándose para recibir su abrazo. «Te traje unos tacos dorados que hice anoche. Están rellenos de pollo con verdolagas». Durante los días siguientes, esos encuentros se volvieron rituales sagrados. Esperanza llegaba siempre a la misma hora, siempre con algo de comer, siempre con tiempo para platicar bajo la sombra de las palmeras. Poco a poco, Maximiliano fue construyendo la historia de Max, un trabajador de construcción desempleado de Chilpancingo que había llegado al puerto buscando oportunidades. ¿Y la mamá de Santi?, preguntó Esperanza un viernes por la tarde, mientras observaba al niño construir castillos de arena con caracolas que había encontrado. «Se nos fue al cielo hace 2 años», respondió Maximiliano, y la tristeza en su voz era completamente real. «Por eso estamos solitos. Por eso a veces todo se pone muy difícil». La mano de Esperanza buscó la suya y la apretó con suavidad. «No están solos», dijo con una firmeza que lo sorprendió. «La Virgencita de los Remedios nunca abandona a los que tienen buen corazón, y Santi es un angelito». Durante esas conversaciones junto al mar, Maximiliano comenzó a conocer la historia de Esperanza. Había llegado de un pueblito de la montaña a los 18 años, después de perder a sus padres en un deslizamiento durante la temporada de huracanes. Trabajaba limpiando hoteles desde entonces, ahorrando peso a peso para algún día poner un pequeño restaurante de comida guerrerense. Vivía sola, sin familia en Acapulco, construyendo su vida con la determinación silenciosa de quien sabe que sobrevivir requiere fortaleza. «¿Nunca te casaste?», se atrevió a preguntar Maximiliano una tarde. Esperanza se sonrojó ligeramente. «Estuve cerca», admitió, «pero él quería que fuera diferente, que hablara como las turistas, que me vistiera elegante, que olvidara de dónde vengo». Sacudió la cabeza con dignidad. «Mejor sola que fingiendo ser quien no soy». Esas palabras golpearon a Maximiliano como una bofetada. Él estaba haciendo exactamente eso, fingiendo ser alguien que no era. Pero mientras más tiempo pasaba con Esperanza, más se daba cuenta de que el Max que había creado se parecía más al hombre que quería ser que el Maximiliano que mostraba al mundo empresarial. Las semanas se convirtieron en meses. Esperanza comenzó a invitarlos a su pequeño departamento en Progreso, 2 cuartos que había convertido en hogar con plantas, fotografías familiares y el aroma permanente de mole guerrerense. Santiago florecía en esa atmósfera de calidez genuina, riendo como no lo había hecho desde la partida de su madre. «Señora Esperanza», le dijo una tarde mientras ella le enseñaba a hacer tortillas a mano, «¿usted podría ser mi nueva mamá?». El silencio que siguió estuvo cargado de emociones complejas. Esperanza miró a Maximiliano, quien sintió que el corazón se le salía del pecho. «Ay, niño», murmuró ella, acariciando el cabello de Santiago, «eso no depende nomás de mí». Pero en sus ojos, Maximiliano vio algo que lo aterrorizó y lo emocionó al mismo tiempo. Vio que ella también se estaba enamorando. No de su dinero, no de su poder, no de su posición social. Se estaba enamorando de un trabajador sin empleo que amaba a su hijo más que a su propia vida. Esa noche, en su penthouse solitario mientras bebía tequila añejo frente al ventanal, Maximiliano se enfrentó a una verdad incómoda. Ya no estaba actuando un personaje. Se había enamorado perdidamente de Esperanza Morales y cada día que pasaba permitiendo que ella amara a alguien que no existía era una traición más profunda a ambos. Pero también sabía que revelar la verdad significaría perderla para siempre. No por codicia o interés material, sino por algo mucho peor.
por el dolor devastador de descubrir que el hombre del que se estaba enamorando había construido toda su relación sobre una mentira fundamental. Mientras tanto, en la mansión familiar de Las Brisas, don Sebastián Vega comenzaba a sospechar de las ausencias cada vez más frecuentes de su hijo. El patriarca de 65 años, que había construido su imperio turístico con puño de hierro y astucia implacable, no había llegado donde estaba siendo ingenuo sobre las motivaciones humanas. Sus investigadores privados pronto le trajeron información perturbadora. Fotografías de Maximiliano, disfrazado en las playas populares, videos de sus encuentros con una mujer de clase trabajadora, reportes detallados sobre cada momento de este experimento que su hijo creía mantener en secreto. «Esto es completamente inaceptable», murmuró don Sebastián, estudiando las fotografías con repugnancia desde su estudio con vista a la bahía. «Los Vega no podemos permitirnos estos escándalos. Hay que detener esta locura antes de que arruine todo lo que hemos construido». La trampa que comenzó a tejer sería tan elaborada como cruel, diseñada no solo para separar a Maximiliano de Esperanza, sino para humillarla de tal manera que jamás quisiera volver a acercarse a la familia, sin saber que sus acciones pondrían en movimiento una cadena de eventos que cambiaría no solo el destino de su hijo, sino también el suyo propio para siempre. En el pequeño departamento de la colonia Progreso, mientras Esperanza se quedaba dormida, pensando en la calidez de la sonrisa de Max y en lo mucho que Santi se había convertido en el hijo que nunca tuvo, no podía imaginar que se encontraba en el epicentro de una tormenta que estaba por desatarse sobre el puerto más famoso de México. Y Maximiliano, dividido entre dos mundos que se volvían más irreconciliables cada día, se preparaba sin saberlo para enfrentar las decisiones más difíciles de su vida, donde el amor verdadero y la lealtad familiar chocarían de maneras que cambiarían para siempre su definición de lo que realmente importaba en esta vida bajo el cielo tropical. 3 meses después de aquel primer encuentro milagroso en Playa Hornitos, la relación entre Max y Esperanza había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar completamente, pero que ambos sentían con una intensidad que los asustaba y los emocionaba por igual. Los domingos se habían vuelto sagrados. Después de la misa de 7 en la Catedral de Acapulco, los tres se dirigían a pie de la cuesta para ver el atardecer, compartiendo elotes y aguas frescas, mientras Santiago jugaba en la arena. Maximiliano había perfeccionado el arte de vivir con sencillez, descubriendo una satisfacción en la simplicidad que nunca había experimentado en sus fiestas de la alta sociedad acapulqueña. «Max», le dijo Esperanza una de esas tardes dominicales, mientras caminaban por la orilla recogiendo caracolas, «hay algo diferente en ti, en cómo hablas, como si hubieras estudiado más de lo que dices». El corazón de Maximiliano se aceleró peligrosamente. «¿A qué te refieres?» «No sé bien», murmuró ella, guardando una caracola rosada en su bolsa. «A veces usas palabras que no son tan comunes en la gente como nosotros. Y Santi también. Es como si hubieran tenido otra vida antes». Era el momento. Maximiliano lo sabía, lo sentía en cada fibra de su ser. Tenía que confesarle la verdad antes de que fuera demasiado tarde, antes de que la mentira creciera tanto que los destruyera a todos. «Esperanza», comenzó tomando sus manos entre las suyas mientras las olas lamían sus pies descalzos. «Hay algo muy importante que necesito platicarte. Algo sobre quién soy realmente». El grito de auxilio de Santiago interrumpió el momento crucial. El niño había entrado demasiado al mar y una corriente lo había arrastrado. Sin pensarlo, Maximiliano se lanzó al agua completamente vestido, nadando con desesperación hacia su hijo mientras Esperanza gritaba pidiendo ayuda desde la orilla. Después de rescatar a Santiago y llevarlo sano y salvo a la playa, el momento se había perdido. El susto había sido demasiado grande, y lo único que importaba era que el niño estuviera bien. Esa noche, mientras Santiago dormía profundamente después del susto, Esperanza y Maximiliano se quedaron despiertos cuidándolo. Fue entonces cuando ella recibió una llamada de su jefa. Necesitaba que fuera esa misma noche a un trabajo especial de limpieza en el hotel más exclusivo de Acapulco.
Las Brisas Resort, donde se celebraría una boda millonaria al día siguiente. Las Brisas, repitió Maximiliano, sintiendo como si el destino se burlara de él. Era uno de sus propios hoteles. Sí, dicen que es para una familia muy importante, los Vega. El trabajo mejor pagado que me han ofrecido en años, Max. No puedo decir que no. Maximiliano asintió con pesadez, pero por dentro se desplomaba. Su propio hotel, su propia familia, y él no podía hacer nada para detenerla sin revelar su identidad. Esa noche, mientras Esperanza limpiaba las suites que él había diseñado, Maximiliano paseaba como león enjaulado por su penthouse. Santiago había notado su agitación. «Papi, ¿por qué estás nervioso? ¿Ya no quieres a la señora Esperanza?» «La quiero mucho, campeón, demasiado». «Entonces, ¿por qué no le dices que la amas? Yo ya le dije que quiero que sea mi mamá de verdad». «¿Hiciste qué?» «Hoy, cuando te fuiste a comprar los elotes. Le dije que necesitábamos una mamá y que ella sería la más perfecta de todo Acapulco». Se puso muy rojita y me abrazó fuerte. Maximiliano cerró los ojos. Todo se estaba complicando fuera de su control. Mientras tanto, en Las Brisas Resort, Esperanza aspiraba a las alfombras de la suite presidencial cuando algo llamó su atención. En el escritorio había fotografías familiares. Un hombre elegante con un niño que se parecía extraordinariamente a Santi. Se acercó con curiosidad. La fotografía tenía una placa dorada. Maximiliano Vega y su hijo Santiago, 2023. El niño en la foto tenía exactamente los mismos ojos expresivos, la misma sonrisa traviesa, la misma marca de nacimiento en el cuello que Santi. Con manos temblorosas, levantó la fotografía. El parecido era imposible de negar, pero aún más perturbador era el parecido del hombre en la foto con Max, a pesar del traje carísimo y el entorno de lujo. «¿Qué estás haciendo aquí?» Esperanza se sobresaltó dejando caer la fotografía. En la entrada estaba un hombre mayor, distinguido, con ojos fríos que la evaluaban como si fuera un insecto molesto. Yo estoy limpiando, señor. Me mandaron de la empresa». «¿Y qué hacías revisando documentos privados de mi escritorio?» «No estaba revisando nada, señor. Solo me llamó la atención la foto. El niño se parece mucho a un pequeño que conozco». Don Sebastián sonrió, pero no fue una sonrisa agradable. «¿Ah, sí? ¿Y cómo se llama ese niño?» «Santi», respondió Esperanza sin pensar, todavía conmocionada. «Muy interesante», murmuró don Sebastián. «Extremadamente interesante». Durante los siguientes minutos, el patriarca sometió a Esperanza a un interrogatorio sutil, pero implacable. Ella, creyendo que solo hacía conversación educada con el patrón, reveló sin darse cuenta toda la historia de su relación con Max y Santi. Don Sebastián escuchó cada palabra con la atención de un cazador que ha encontrado finalmente a su presa. «Señorita», le dijo al final, «me temo que ha sido víctima de un engaño muy elaborado. Ese hombre al que conoce como Max es en realidad mi hijo Maximiliano, uno de los empresarios turísticos más ricos de México. Y el niño que llama Santi es mi nieto Santiago». El mundo de Esperanza se tambaleó. Eso es imposible, señor. Max es trabajador de construcción. Está desempleado. Él es el dueño de este hotel y de la mitad de la zona hotelera de Acapulco. Don Sebastián sacó su teléfono y le mostró más fotografías, artículos de revistas sociales, documentos que no dejaban lugar a dudas. Esperanza se desplomó en una silla, sintiendo como si el piso se hubiera abierto bajo sus pies. Todo había sido una mentira. La pobreza, la necesidad, la vulnerabilidad que había despertado su compasión. Todo había sido pura actuación. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué haría algo tan cruel? Porque mi hijo se ha vuelto caprichoso desde la pérdida de su esposa», explicó don Sebastián con falsa compasión. «Haestado jugando con los sentimientos de varias mujeres, fingiendo ser pobre para ver hasta dónde están dispuestas a llegar por dinero. Pero yo nunca le pedí nada. Siempre era yo quien lo ayudaba». «Exactamente. Usted era el experimento perfecto, la prueba de que su método funcionaba». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza. No de tristeza, sino de humillación pura. Se había enamorado de una mentira. Había abierto su corazón a una ilusión cruel.
¿Qué quiere de mí?, preguntó, recuperando algo de dignidad. Quiero que desaparezca de nuestras vidas. Mi hijo pronto se cansará de este juego, como se cansa de todos sus caprichos, pero el daño que podría causarle a Santiago, eso sería imperdonable. Don Sebastián dejó un sobre en el escritorio. Hay dinero suficiente para que comience una nueva vida en otra ciudad. Solo tiene que tomar ese sobre y no volver a contactar a mi hijo. Esperanza miró el sobre como si fuera veneno. No quiero su dinero sucio. Pero lo necesita, insistió don Sebastián. Una mujer en su posición siempre necesita dinero. Lo que necesito, dijo Esperanza poniéndose de pie, es alejarme de gente que cree que todo se puede comprar. Salió del hotel sin tocar el sobre, pero llevándose el conocimiento que cambiaría todo. En el taxi de regreso a Progreso, sintió cómo se quebraba algo fundamental en su interior, no solo su corazón, sino su fe en la bondad humana. Esa noche, mientras empacaba sus pocas pertenencias, Esperanza tomó la decisión más difícil de su vida. Se iría de Acapulco al amanecer, sin despedidas, sin explicaciones, porque sabía que si veía los ojos de Santiago una vez más, no tendría fuerzas para protegerse de más dolor. En su penthouse, ajeno a la tormenta que se avecinaba, Maximiliano planeaba revelar toda la verdad al día siguiente. Había decidido que el amor que sentía por Esperanza era más poderoso que su miedo al rechazo. No sabía que ya era demasiado tarde, que las mentiras habían echado raíces tan profundas que la verdad, cuando saliera a la luz, tendría el poder de destruir no solo su felicidad, sino la de todos los que amaba en este paraíso tropical que se había convertido en su infierno personal. El amanecer del sábado trajo consigo una revelación que sacudiría los cimientos de la vida de Maximiliano. Esperanza había desaparecido sin rastro. Su departamento estaba vacío, sus vecinos no sabían nada, y en la empresa de limpieza solo le dijeron que había renunciado abruptamente durante la madrugada. Maximiliano y Santiago esperaron en vano en su lugar habitual de Playa Hornitos. El niño, que se había levantado emocionado por ver a su futura mamá, comenzó a preocuparse conforme pasaban las horas. ¿Dónde está la señora Esperanza, papi? ¿Se fue como mi mami? No lo sé, campeón, respondió Maximiliano, sintiendo un vacío en el estómago que no había experimentado desde la partida de Sofía. Tal vez tuvo que irse por algo muy importante. Durante los días siguientes, Maximiliano empleó todos sus recursos para encontrarla. Investigadores privados de élite, contactos en todas las policías del país, rastreo de movimientos bancarios, nada. Esperanza Morales había desaparecido de Acapulco como si nunca hubiera existido. La desesperación lo consumía. No solo había perdido a la mujer de la que se había enamorado, sino que había perdido la oportunidad de revelarle la verdad por voluntad propia, de explicarle sus motivaciones, de pedirle perdón por la mentira inicial. Santiago comenzó a mostrar signos de depresión que alarmaron profundamente a Maximiliano. El niño había encontrado en Esperanza la figura materna que necesitaba, y su ausencia repentina había reabierto heridas que apenas comenzaban a sanar. ¿Ella también se fue al cielo?, preguntó una noche con lágrimas en los ojos. No, Santiago, ella está viva, solo está lejos. ¿Podemos buscarla? No sé dónde está, hijo. Fue entonces cuando Maximiliano tomó una decisión que cambiaría todo. Si no podía encontrarla por métodos convencionales, la obligaría a regresar. 2 semanas después de la desaparición de Esperanza, los medios de Guerrero comenzaron a publicar una historia que captó la atención nacional. Maximiliano Vega, el magnate turístico, había lanzado una campaña mediática para encontrar a la mujer más generosa de Acapulco. Hay una mujer extraordinaria en este puerto, declaró en una conferencia de prensa desde el Hotel Continental, que ayudó a mi hijo y a mí cuando más lo necesitábamos. No busco publicidad. Busco a Esperanza Morales porque quiero agradecerle su bondad y porque mi hijo la extraña más de lo que pueden imaginar. La conferencia mostró fotografías de Esperanza y reveló por primera vez la historia completa del experimento social. Me disfracé de persona sin recursos, admitió ante los reporteros, porque quería encontrar a alguien que nos ayudara por bondad pura.
Esperanza Morales fue esa persona. Durante meses compartió con nosotros su comida, su hogar, su amor maternal, sin pedir nada a cambio. La historia se volvió viral. Los medios nacionales la recogieron, las redes sociales explotaron y Acapulco se dividió entre admiración y crítica. En un pueblo de la Sierra de Guerrero, donde Esperanza había regresado con una tía lejana, ella vio la conferencia en un televisor de la tienda del pueblo. Su primera reacción fue de furia. ¿Cómo se atrevía a hacer espectáculo de su dolor? Pero conforme escuchaba las palabras de Maximiliano, conforme veía las lágrimas en sus ojos al hablar de Santiago, algo se movió en su interior. No era perdón, aún no, pero sí reconocimiento de que su dolor también era real. Esperanza Morales, continuó Maximiliano mirando a las cámaras, si estás viendo esto, por favor, déjame explicarte por qué hice lo que hice. Déjame pedirte perdón personalmente. Y si no puedes perdonarme, al menos considera regresar por Santiago. Él te necesita. Esa noche, en su pequeño cuarto en la sierra, Esperanza lloró por primera vez desde que había descubierto la verdad. No lágrimas de humillación, sino de dolor por todo lo perdido. Pero también, por primera vez en semanas, se permitió recordar los momentos hermosos. La risa de Santiago, la ternura en los ojos de Max, las tardes de familia improvisada, la sensación de pertenecer. Y por primera vez desde que había huido del puerto, comenzó a preguntarse si tal vez había algo en toda esta historia que valía la pena salvar. En Acapulco, don Sebastián observaba con horror cómo su plan se convertía en boomerang. La confesión pública de Maximiliano había generado controversia nacional y las acciones de sus empresas habían comenzado a fluctuar. Era momento de jugar su carta más peligrosa. Una carta que no solo separaría definitivamente a Maximiliano de Esperanza, sino que lo haría de una manera imperdonable. Sin que Maximiliano lo supiera, don Sebastián había comenzado a mover hilos en las sombras, preparando una trampa tan cruel que cambiaría para siempre sus definiciones del amor, la lealtad y la redención. La guerra por el alma de Maximiliano Vega estaba a punto de entrar en su fase más brutal, donde no habría ganadores, solo sobrevivientes de una batalla que revelaría las verdaderas naturalezas de todos los involucrados en este paraíso tropical que se había convertido en campo de batalla. Una semana después de la conferencia que conmocionó al país, Esperanza tomó el autobús de regreso a Acapulco. No había sido decisión fácil, sino resultado de noches de insomnio y días de lucha entre el orgullo herido y algo más profundo que se negaba a morir. La imagen de Santiago llorando por su ausencia había quebrado finalmente su resistencia. Había conocido la orfandad, sabía el dolor de crecer sin figura materna y no podía infligir ese sufrimiento a un niño que ya había perdido demasiado. Llegó al puerto un martes por la tarde, bajo la lluvia de junio que convertía las calles en ríos y hacía que la humedad fuera asfixiante. Su plan era directo: encontrar a Maximiliano, escuchar sus explicaciones, establecer límites sobre cualquier relación futura y determinar si podía mantener contacto con Santiago sin comprometer su estabilidad emocional. Lo que no esperaba era encontrarse con una trampa meses en preparación. El primer indicio de que algo estaba mal fue cuando llegó a su antiguo departamento y lo encontró ocupado. La casera, siempre amable, la recibió con frialdad inexplicable. «Señora Esperanza», le dijo evitando su mirada, «no puedo rentarle otra habitación. Ya no puedo». «¿Por qué? Siempre fui buena inquilina». Hay rumores, cosas que se dicen de usted por toda la colonia. Yo tengo que cuidar mi reputación». Confundida, Esperanza buscó hospedaje en otros lugares, encontrando las mismas respuestas evasivas y miradas de sospecha. Era como si toda la comunidad hubiera recibido instrucciones de rechazarla. Finalmente, una vecina se acercó discretamente. «Mija», le susurró, «ten cuidado. Andan diciendo cosas muy feas de ti, que le robaste dinero a esa familia rica, que los estafaste. Yo no les creo, pero la gente habla». El corazón de Esperanza se hundió. Alguien había estado esparciendo rumores, destruyendo su reputación sistemáticamente, y sabía exactamente quién tenía el poder para hacerlo.
Decidida a enfrentar la situación, tomó un taxi a Las Brisas. Si don Sebastián quería guerra, la tendría. La recepcionista, que la reconoció de las noticias, la miró con mezcla de curiosidad y desdén. «Señorita Morales», dijo con frialdad profesional, «don Sebastián la está esperando». «¿Me está esperando?» «Sí, nos dijo que vendría exactamente hoy». Esperanza sintió escalofríos. Todo había sido calculado con precisión. En la suite presidencial, don Sebastián la recibió con la sonrisa de un depredador que ha acorralado a su presa. «Señorita Morales», dijo señalando una silla, «qué alegría que haya decidido regresar a nuestro hermoso Acapulco». «¿Qué quiere de mí exactamente?», preguntó directamente, negándose a sentarse. «Yo no quiero nada, pero mi hijo, aparentemente, quiere mucho. Tanto que ha puesto en riesgo la reputación familiar con sus confesiones públicas». Don Sebastián activó una grabadora. «Esta conversación será registrada, por supuesto, para protegerme de futuras acusaciones». «¿Acusaciones de qué?». Una mujer en su posición podría inventar cualquier historia. Acoso, chantaje, amenazas. Estas cosas pasan cuando los ricos se involucran con personas de menor nivel social. La sangre de Esperanza hirvió. «Yo nunca haría algo así». «Lo sé», sonrió don Sebastián. «Por eso le voy a hacer una propuesta generosa». Sacó un contrato del escritorio. «Mi hijo está obsesionado con usted. Esa obsesión lo está volviendo irracional. Está afectando sus decisiones empresariales. Necesita ser curado de esa obsesión. ¿Qué propone? 1 año de trabajo en nuestras empresas, un salario excelente. A cambio será la asistente personal de mi hijo. Estará cerca de él todo el tiempo que quiera. Y cuando finalmente se canse, y se cansará, se irá con suficiente dinero para empezar nueva vida». Esperanza leyó el contrato con indignación creciente. Las cláusulas eran humillantes. Disponibilidad de 24 horas, no poder rechazar solicitudes razonables del jefe, prohibición de hablar sobre su relación con los Vega. «Esto es como si me estuviera comprando». «Exactamente», confirmó don Sebastián sin vergüenza, «porque eso es lo que son las mujeres como usted, para hombres como mi hijo. Entretenimiento temporal. La diferencia es que yo soy honesto al respecto». «¿Y si me niego?». La sonrisa de don Sebastián se volvió helada. Los rumores se volverían más específicos. Habría evidencia fotográfica de usted con hombres casados, testimonios sobre sus actividades, cuestionables. Su historial crediticio mostraría deudas que desaparecieron misteriosamente después de conocer a mi hijo. Eso sería fabricar evidencia falsa. ¿Sería falsa? Una mujer desesperada conoce a un millonario, sus problemas desaparecen. ¿Qué concluiría cualquier persona? Esperanza comprendió con horror la profundidad de la trampa. Don Sebastián no solo había planeado separarla de Maximiliano, había construido una narrativa completa que la convertiría en villana. «Mi hijo está enamorado de una fantasía», continuó don Sebastián, «de la idea de una mujer pura y desinteresada que no existe. Cuando vea quién es usted realmente, una mujer dispuesta a venderse, se curará de su obsesión. Maximiliano jamás creería esas mentiras». ¿No? Entonces pregúntese por qué no la ha buscado personalmente. ¿Por qué, a pesar de su desesperación pública, no ha aparecido en su puerta? Tal vez porque parte de él ya sospecha. El golpe fue certero. Esperanza había pensado exactamente eso. «Tiene 24 horas para decidir», dijo don Sebastián guardando el contrato. «Después, los rumores se vuelven pruebas irrefutables». Esa noche, en un hotel barato, Esperanza enfrentó la decisión más difícil de su vida. Podía huir otra vez, pero los tentáculos de don Sebastián la seguirían. Podía quedarse y luchar, pero ¿con qué armas contra un hombre con recursos ilimitados? O podía aceptar el contrato y jugar según sus reglas, esperando encontrar manera de revelar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. En su penthouse, ajeno a la guerra por su alma, Maximiliano contemplaba el Pacífico, sosteniendo una foto de Esperanza, imaginando explicaciones para su silencio. Santiago había dejado de preguntar por ella, pero Maximiliano sabía que el niño lloraba por las noches. La culpa lo consumía. Culpa por haber mentido, culpa por haber expuesto a su hijo a esta pérdida, culpa por haber sido tan egoísta. Lo que ninguno sabía
era que al día siguiente, cuando Esperanza aceptara el contrato de don Sebastián, se pondría en movimiento la fase final de una manipulación tan cruel que cambiaría para siempre sus definiciones del amor, la lealtad y la redención. El destino de todos dependía ahora de si el amor genuino podría sobrevivir a las mentiras más sofisticadas y las manipulaciones más despiadadas que el poder y el dinero podían comprar. Al día siguiente, Esperanza firmó el contrato, pero lo hizo con una resolución que don Sebastián no había previsto. Si iba a ser destruida, se llevaría consigo toda la verdad sobre las manipulaciones de la familia Vega. La batalla final por el amor verdadero estaba por comenzar bajo el cielo tropical de Acapulco. El primer día de Esperanza como asistente personal de Maximiliano fue un estudio doloroso en contrastes. Llegó a las oficinas corporativas de Acapulco Diamante vestida con un traje que don Sebastián había insistido en comprarle. Elegante, pero no demasiado. Profesional, pero con toques que insinuaban disponibilidad. Maximiliano estaba en una videoconferencia con inversionistas japoneses cuando ella llegó, y la recepcionista la condujo directamente a la oficina ejecutiva. Mientras esperaba, Esperanza observó el espacio con ojos diferentes a los de aquella noche, cuando había descubierto la verdad. Ahora veía el poder detrás del lujo, la frialdad detrás de la elegancia. Cuando Maximiliano finalmente entró, su reacción fue exactamente lo que don Sebastián había predicho. Shock total, alegría desbordante, confusión profunda y finalmente sospecha creciente. Esperanza, murmuró como si viera una aparición. ¿Qué haces aquí? Trabajo aquí ahora, respondió ella manteniendo voz neutra. Soy su nueva asistente personal. ¿Mi qué? La confusión de Maximiliano era genuina. Yo no contraté a ninguna asistente. Su padre lo hizo. Por usted. En ese momento, don Sebastián apareció en la puerta con sonrisa satisfecha de quien ha movido todas las piezas correctas. Hijo, permíteme presentarte oficialmente a la señorita Morales. Después de tu demostración pública de afecto, decidí contratarla. Pensé que sería mejor tenerla cerca, donde puedas interactuar con ella apropiadamente. Maximiliano miró entre su padre y Esperanza, sintiendo las corrientes subterráneas de una manipulación que no comprendía completamente. Papá, necesito hablar contigo, a solas. Por supuesto, señorita Morales, ¿por qué no se familiariza con su escritorio? Está justo afuera de la oficina de Maximiliano. Cuando se quedaron solos, Maximiliano explotó. ¿Qué demonios pasa aquí? ¿Por qué la contrataste? Porque tú la querías, hijo, y yo siempre trato de darte lo que quieres. No de esta manera, esto es humillante para ella y para mí. ¿Humillante? Le ofrecimos un trabajo excelente, mejor pagado que cualquier cosa que podría conseguir. ¿No es eso lo que hace la gente que ama? ¿Ayudar a mejorar la vida de quienes les importan? Maximiliano sintió la trampa cerrándose, pero no podía ver todos sus componentes. Quiero hablar con ella, a solas. Por supuesto. Pero recuerda, ahora es tu empleada. Hay límites apropiados que deben mantenerse. Durante los días siguientes, Maximiliano descubrió lo brillante de la estrategia de su padre. Esperanza estaba ahí, a metros de distancia, todos los días. Podía verla, hablar con ella, pero siempre dentro del contexto artificial de jefe y empleada. Cada intento de conversación personal era interrumpido por llamadas, reuniones o presencia de otros empleados. Cuando lograba momentos privados, Esperanza se mostraba profesional pero distante, como si hubiera construido muros invisibles alrededor de su corazón. Esperanza, le dijo una tarde cuando todos habían salido, necesitamos hablar sobre lo que pasó, sobre por qué te fuiste. Soy su asistente, señor Vega, respondió sin levantar la vista. No creo que mi vida personal sea apropiada para el trabajo. No me llames señor Vega, soy Max. Soy el mismo hombre que... Usted nunca fue Max, lo interrumpió mirándolo directamente. Max era pobre, Max era vulnerable, Max necesitaba ayuda. Usted es Maximiliano Vega, el hombre más rico de Acapulco, que se divierte fingiendo ser otro. La acusación dolió porque tenía elementos de verdad,
pero Maximiliano sabía que había mucho más en la historia. ¿Es por eso que aceptaste este trabajo? ¿Para castigarme? Por primera vez, la máscara profesional de Esperanza se resquebrajó. Acepté este trabajo porque no tenía alternativa. Siempre hay alternativas, no cuando su padre se asegura de que no las haya. Fue entonces cuando Maximiliano comenzó a entender la manipulación de don Sebastián. Durante las siguientes semanas empezó a investigar. Descubrió los rumores esparcidos sobre Esperanza, las puertas cerradas sistemáticamente, la red de destrucción reputacional tejida con precisión. Mientras tanto, la dinámica entre ellos comenzó a cambiar sutilmente. A pesar de la situación artificial, momentos de conexión genuina filtraban a través de las barreras. Una sonrisa compartida durante una llamada difícil. Una conversación espontánea sobre un libro que ambos habían leído. La preocupación auténtica de Esperanza, cuando Maximiliano trabajaba hasta muy tarde. Y entonces llegó la tarde cuando Santiago apareció en la oficina. El niño había convencido a su chofer de llevarlo a ver a su papá después de la escuela, pero lo que realmente quería era verificar si los rumores de los empleados eran ciertos, que la señora Esperanza había regresado. Cuando la vio en su escritorio, la expresión de pura alegría que iluminó su rostro fue como puñetazo al corazón de ambos adultos. «¡Señora Esperanza!», gritó corriendo hacia ella sin importar los protocolos. Esperanza lo recibió en sus brazos, y por un momento, todas las pretensiones se desplomaron. Era solo una mujer que amaba a un niño y un niño que había extrañado desesperadamente a su figura materna. «Te extrañé horrible», susurró Santiago aferrándose a ella. «Pensé que nunca ibas a regresar». «Yo también te extrañé muchísimo», respondió ella con lágrimas en los ojos. Maximiliano observó la escena desde su puerta, y en ese momento, todas sus dudas sobre los sentimientos de Esperanza se evaporaron. Lo que fuera que hubiera pasado, el amor entre ella y Santiago era absolutamente real. Esa noche, cuando don Sebastián preguntó cómo había ido el día, Maximiliano le mintió. No le habló de la escena con Santiago, no compartió sus sospechas crecientes. Había decidido que si su padre quería jugar sucio, él aprendería a jugar igual. Pero lo que ninguno sabía era que Esperanza había estado llevando una grabadora en su bolso todos los días, documentando cada conversación, cada amenaza sutil, cada momento de la manipulación de don Sebastián. Su plan era simple pero peligroso: reunir suficiente evidencia para exponer toda la verdad, no solo a Maximiliano, sino al mundo. Si iba a caer, se aseguraría de que la verdad cayera con ella. La tormenta final se acercaba sobre Acapulco, y esta vez no habría manera de controlar quién saldría lastimado cuando el trueno rugiera sobre el puerto más famoso de México. Todo comenzó a cambiar la noche en que Esperanza escuchó por casualidad una conversación que nunca debería haber oído. Había trabajado hasta tarde terminando un reporte que Maximiliano necesitaba para una presentación matutina, cuando escuchó voces desde la oficina privada de don Sebastián, cuya puerta había quedado entreabierta. La curiosidad la venció, especialmente cuando escuchó su nombre mencionado repetidamente. «El plan funciona perfectamente», decía don Sebastián. «Mi hijo está más obsesionado que nunca, pero ahora la ve como empleada, como algo que puede comprar. La fantasía romántica se desmorona sistemáticamente». «¿Y si decide irse otra vez?», preguntó otra voz que Esperanza reconoció como la del abogado familiar. «No puede. Tiene deudas que no recuerda haber contraído, un historial crediticio que la seguirá y referencias laborales que la describen como problemática. También hay fotografías comprometedoras que podrían aparecer en redes sociales si no coopera». Esperanza sintió que se le helaba la sangre. ¿Fotografías comprometedoras? ¿Deudas que no recordaba? ¿Fotografías de qué?, continuó el abogado. «Con la tecnología moderna, es fácil hacer que alguien parezca estar en lugares donde nunca ha estado, haciendo cosas que nunca ha hecho, especialmente cuando esa persona no tiene recursos para defenderse legalmente. Es arriesgado, Sebastián. Si tu hijo descubre...». «Mi hijo no va a descubrir nada. Está demasiado ocupado tratando de reconquistar a su asistente para darse cuenta de que ya la tiene donde yo quería. En unos meses, cuando su obsesión se vuelva rutina,
se dará cuenta de que no hay diferencia entre comprar su tiempo y comprar su amor. Esperanza retrocedió silenciosamente, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que la escucharan. Ahora entendía la magnitud completa de la trampa. No solo había sido manipulada para regresar, había sido completamente controlada. Pero también se dio cuenta de algo más. Maximiliano no sabía nada de esto. Su comportamiento de las últimas semanas, que ella había interpretado como arrogancia, era confusión genuina sobre su situación. Al día siguiente, tomó una decisión que cambiaría todo. Esperó hasta que Maximiliano saliera a almorzar y entró a su oficina privada, donde sabía que había una caja fuerte detrás de un cuadro, información obtenida escuchando conversaciones de empleados. No sabía la combinación, pero sabía algo sobre don Sebastián. Había visto documentos con la fecha de nacimiento de Sofía, la esposa fallecida de Maximiliano. Los hombres sentimentales a menudo usaban fechas importantes como contraseñas. La caja fuerte se abrió al primer intento. Dentro encontró documentos que confirmaron sus peores sospechas y revelaron otras que no había imaginado. Había fotografías falsificadas de ella en situaciones comprometedoras, contratos de deuda con su firma falsificada, reportes de investigadores sobre su vida personal y algo que la hizo temblar: un plan detallado titulado Operación Desengaño Total. El plan detallaba cómo habían orquestado su regreso y manipulado su situación laboral. También incluía la fase final, un escándalo público diseñado para humillarla tan profundamente que Maximiliano la rechazaría y ella no tendría más opción que desaparecer para siempre. Pero había más. En una carpeta separada, encontró documentos revelando que don Sebastián había estado manipulando las finanzas de la empresa, perjudicando a Maximiliano. Contratos firmados en su nombre sin su conocimiento, inversiones riesgosas con dinero de la empresa y evidencia de que don Sebastián había estado desviando fondos para financiar sus manipulaciones. Esperanza fotografió todo con su teléfono, con manos que temblaban tanto que tuvo que repetir varias tomas. Cuando terminó, regresó todo a su lugar y cerró la caja fuerte. Esa tarde, cuando Maximiliano regresó del almuerzo, la encontró trabajando con una determinación que no había mostrado en semanas. «Esperanza», le dijo acercándose a su escritorio, «¿podríamos hablar después del horario? Hay cosas importantes que necesito decirte, cosas que he estado tratando de decir desde que regresaste». Ella levantó la vista y Maximiliano se sorprendió al ver una chispa en sus ojos que había estado ausente. «Sí», respondió con firmeza, «creo que es hora de que hablemos, pero no aquí. ¿Conoce algún lugar donde podamos estar seguros de que nadie nos escuche?» La pregunta lo sorprendió. «¿Seguros de que nadie nos escuche? ¿Por qué?» «Porque tengo cosas que mostrarle que van a cambiar todo lo que cree saber sobre su familia». Esa noche, en un pequeño restaurante de pie de la cuesta, lejos de las torres de cristal y los oídos indiscretos, Esperanza le mostró a Maximiliano las fotografías que había tomado. La reacción de él fue devastadora de presenciar. Primero incredulidad, luego furia, después tristeza profunda que parecía envejecerlo años en minutos. «Mi propio padre», murmuró sosteniendo su teléfono con manos temblorosas. «Mi propio padre me traicionó así». «Maximiliano», dijo Esperanza suavemente, «hay algo más que necesitas saber, algo sobre por qué realmente me fui la primera vez». Y entonces, por primera vez, le contó toda la verdad sobre aquella noche en las brisas, la confrontación con don Sebastián, los chantajes y amenazas, el miedo que la había llevado a huir sin explicaciones. Cuando terminó de hablar, Maximiliano tenía lágrimas en los ojos. «Perdóname», susurró, «perdóname por haberte expuesto a esto, por haberte mentido desde el principio, por no haber tenido el valor de protegerte de mi propia familia. La mentira inicial, entiendo por qué la hiciste», respondió Esperanza, «pero lo que tu padre hizo después, eso es imperdonable. ¿Qué vamos a hacer?» Esperanza tomó las manos de Maximiliano entre las suyas y por primera vez en meses sintió la conexión real entre ellos, sin barreras artificiales ni manipulaciones externas. «Vamos a pelear», dijo con firmeza que sorprendió a ambos. «Vamos a exponer toda la verdad, todo.
y vamos a asegurarnos de que él nunca más pueda lastimar a otra persona como nos lastimó. Esa noche, por primera vez desde que se habían conocido como Max y Esperanza, durmieron bajo el mismo techo, no como jefe y empleada, no como rico y pobre, sino como dos personas que habían encontrado en el otro algo genuino en medio de un mundo de mentiras, pero sabían que la batalla real estaba apenas comenzando. La confrontación final llegó de manera que ninguno había anticipado. Don Sebastián, sospechando que algo había cambiado fundamentalmente en la dinámica entre Maximiliano y Esperanza, decidió acelerar su plan y ejecutar la fase final de la Operación Desengaño Total. 3 días después de la conversación reveladora en pie de la cuesta, mientras Esperanza trabajaba en su escritorio, recibió una llamada del lobby del edificio. «Señorita Morales, hay personas de la policía aquí que necesitan hablar con usted». El corazón de Esperanza se detuvo. Había estado esperando algo así, pero no tan pronto. Cuando bajó al lobby encontró a 2 detectives y un oficial uniformado, junto con don Sebastián, quien tenía expresión de tristeza perfectamente actuada. «Señorita Morales», dijo uno de los detectives, «necesitamos que venga con nosotros para hacer preguntas sobre ciertas irregularidades financieras». «¿Qué tipo de irregularidades?» «Ha habido denuncias de que usted ha estado chantajeando a miembros de esta familia», explicó el detective, mostrando una carpeta llena de documentos. «Tenemos evidencia fotográfica de reuniones clandestinas, transferencias de dinero sospechosas y testimonios de que ha estado amenazando con hacer públicas informaciones privadas a menos que se le paguen sumas considerables». Esperanza miró directamente a don Sebastián, quien mantuvo su expresión de dolor fingido perfectamente. «Todo esto es completamente falso», dijo ella, pero sabía que sonaría exactamente como lo que diría una persona culpable. «Señorita», intervino don Sebastián con voz quebrada, «entiendo que usted y mi hijo desarrollaron sentimientos, pero esto ha ido demasiado lejos. No puedo permitir que siga extorsionando a mi familia». En ese momento, las puertas del elevador se abrieron y salió Maximiliano, quien había sido alertado por la conmoción. Al ver la escena, su primera reacción fue de confusión, pero cuando escuchó las acusaciones, su rostro se transformó en máscara de furia fría. «Oficial», dijo acercándose al grupo, «soy Maximiliano Vega, el CEO de esta empresa. Antes de que proceda con este arresto, hay cosas cruciales que necesita saber». «Hijo», intervino don Sebastián rápidamente, «entiendo que esto es doloroso, pero no puedes permitir que tus sentimientos...» «Papá», lo interrumpió Maximiliano, con voz que hizo que todos guardaran silencio. «Tú vas a ser quien necesite un abogado». Sacó su teléfono y mostró las fotografías que Esperanza había tomado de los documentos de la caja fuerte. «Oficial, todo lo que mi padre le ha mostrado es evidencia completamente fabricada, y tengo todas las pruebas para demostrarlo». Lo que siguió fue una de las confrontaciones públicas más dramáticas en la historia reciente de Acapulco. En el lobby del edificio más prestigioso de la zona hotelera, frente a empleados, visitantes y medios que comenzaron a llegar, se desenvolvió una batalla legal y moral que reveló no solo las manipulaciones de don Sebastián, sino la verdadera naturaleza de todos los involucrados. Los detectives, inicialmente escépticos, se vieron obligados a examinar las evidencias que Maximiliano presentó. Las fotografías de los documentos, combinadas con testimonios de empleados que Esperanza había grabado, pintaron un cuadro de manipulación sistemática que iba más allá del simple chantaje emocional. «Don Sebastián Vega», dijo finalmente el detective principal, «va a tener que acompañarnos para responder preguntas sobre fraude, falsificación de documentos, malversación de fondos corporativos y manipulación de evidencia». Mientras se llevaban a don Sebastián esposado, este miró a su hijo con mezcla de incredulidad y desprecio. «Has destruido todo por una mujer que ni siquiera es de nuestra clase», le gritó. «Vas a arrepentirte de esto el resto de tu vida». «No», respondió Maximiliano tomando la mano de Esperanza frente a todos los presentes. «Me arrepentiría el resto de mi vida si dejara que salieras con la tuya». Los medios convirtieron la historia en fenómeno nacional. El millonario que eligió el amor sobre el poder, la victoria del corazón sobre el dinero,
Los titulares capturaron la imaginación del público mexicano. Pero para Maximiliano, Esperanza y Santiago, lo más importante no fueron los titulares. Fue la primera noche que pasaron juntos como familia real, sin mentiras, sin manipulaciones, sin barreras artificiales. En la nueva casa que habían comprado en Taxco, lejos del bullicio de Acapulco, los tres se sentaron a cenar juntos por primera vez como familia oficial. ¿Ahora sí puedo decir que eres mi mamá?, preguntó Santiago a Esperanza, con la directa de los niños. Si tu papá está de acuerdo, respondió ella sonriendo. ¿Papá?, dijo Santiago volteando hacia Maximiliano. Maximiliano miró a las dos personas que habían transformado su vida de maneras inimaginables. Creo que ya es hora de hacer esto oficial, dijo sacando una pequeña caja de terciopelo. Esperanza Morales, dijo arrodillándose junto a su silla, ¿te casarías conmigo? No con el dueño de hoteles de lujo, no con el hombre más rico de Guerrero, sino conmigo. Con Max, que sigue siendo parte de quien soy. Con el hombre que aprendió de ti que el amor verdadero no se puede comprar, falsificar o manipular. La respuesta de Esperanza fue un beso que selló no solo su compromiso, sino el final de una historia que había comenzado con mentiras, pero había encontrado su camino hacia la verdad más pura. 6 meses después, cuando se casaron en una ceremonia simple en la iglesia de Santa Prisca en Taxco, con Santiago como padrino de anillos y la mitad del país como testigos, Maximiliano reflexionó sobre el viaje extraordinario que los había llevado hasta ahí. Había comenzado buscando a alguien que lo amara sin conocer su riqueza. Había encontrado no solo eso, sino también a alguien que lo había amado lo suficiente como para pelear por él, que había tenido el valor de enfrentar la manipulación más sofisticada con nada más que verdad y determinación. Y Esperanza, que había comenzado simplemente tratando de ayudar a un padre e hijo necesitados, había descubierto que a veces el amor llega disfrazado y que las mejores historias de amor no son las que comienzan con perfecta honestidad, sino las que encuentran su camino hacia ella a través de todas las complicaciones de la vida real. En cuanto a don Sebastián, cumplió una sentencia reducida por cooperar con las autoridades y eventualmente fue liberado con la condición de mantenerse alejado de los asuntos empresariales de su hijo. Su último acto de manipulación había sido su primer fracaso total y había aprendido, tal vez demasiado tarde, que hay fuerzas en el corazón humano que ninguna cantidad de dinero o poder puede controlar. La historia de Maximiliano, Esperanza y Santiago se convirtió en leyenda en todo México, no solo como una historia de amor triunfante, sino como un recordatorio de que la verdad, por complicado que sea el camino hacia ella, siempre encuentra la manera de prevalecer sobre la mentira más elaborada. Y en las playas de Acapulco, donde todo había comenzado, donde un empresario y su hijo habían fingido ser indigentes, buscando bondad genuina, ocasionalmente se podía ver a una familia de 3 caminando juntos por la arena, no porque tuvieran que fingir algo, sino porque habían elegido estar juntos, y esa elección hecha libremente y con corazones llenos de verdad era la única riqueza que realmente importaba bajo el cielo infinito del Pacífico mexicano. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta increíble historia de amor, verdad y redención en el hermoso Acapulco. Esperamos que la historia de Maximiliano, Esperanza y Santiago haya tocado profundamente tu corazón. Si te emocionaste con esta historia de cómo el amor verdadero puede triunfar sobre las manipulaciones más crueles, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Esto nos ayuda muchísimo a seguir trayendo historias que realmente conmueven el alma. Queremos conocer tu opinión. ¿Qué te pareció la transformación de estos personajes? ¿Crees que don Sebastián merecía una segunda oportunidad? Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos da muchísima alegría saber que nuestras historias